Bien, a continuación vamos a hablar de un tema bastante moderno, bastante provocativo y quizás polémico, y que dice relación con las cajas del seguro antiguo. Cajas, sistema antiguo. Caja del sistema antiguo. El sistema antiguo de previsión en Chile, que duró hasta 1981, fecha en que comienza a aparecer un nuevo sistema previsional en Chile, que se va a llamar AFP, comenzaron aproximadamente en 1924. Desde el año 1924 duró hasta 1981. Mucha gente habla y mucha gente dice, volvamos al sistema antiguo, el sistema antiguo es bueno, es malo. No, yo digo que el sistema antiguo tiene cosas buenas y tiene cosas malas. De partida existían varios tipos de cajas y cada caja directamente relacionada con el tipo de trabajo que se realizaba la persona. En el servicio de seguro social, por ejemplo, estaban los obreros. ¿Quién eran los obreros? Los obreros son aquellas personas que ejercían una actividad económica en donde priorizaba la parte física, por ejemplo, un obrero de pala, sobre lo intelectual. ¿Ok? Eso los vamos a llamar obreros. También existe la caja de empleados particulares y se llama EMPART y es para los empleados. ¿Quiénes vamos a hacer? ¿A quién va a entrar necesariamente y obligatoriamente a esa caja? Aquella persona que realice una actividad económica en donde priorice la parte intelectual versus la parte física. Ejemplo, una secretaria, administradores, profesores, fundamentalmente trabajaban hacia esta caja por ser empleados. También hay una tercera caja importante, que es la caja que se llama CANAEMPU. Caja CANAEMPU. Caja Nacional de Empleados Públicos. CANAEMPU, Caja de Empleados Públicos y Periodistas. Es decir, todos los funcionarios que trabajan en el aparato estatal. ¿Ya? Estos son personas que son las que tenían el mayor porcentaje de trabajadores acogidos a estas principales cajas. También hay otras cajas, ¿no es cierto? Está la DIPRECA, que es de Carabineros, DIPRECA. Está la CAPREDENA, Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Está la caja de EMOS, está la de la CSU, está la de 38 cajas. 38 cajas. Cada una con sus propios requisitos de ingreso y de egreso. Y aquí nos vamos a ir directamente a la parte medular del tema. Las cajas, ¿cómo pagaban la pensión? Vamos a hablar entonces que directamente las cajas realizan el pago de su futuro pensionado, su futuro jubilado, en función del promedio de sueldos de los últimos 5 años. Principalmente la caja del Seguro Social, la de los obreros, y la caja de empleados particulares, la de los empleados, funcionaba y le pagaban a la persona, por ejemplo, una persona que había entrado a trabajar a los 25 años, ¿cierto? Acá vamos a poner 50 años como ejemplo, y aquí vamos a poner 60 años, y aquí vamos a poner 65 años. A la persona se le va a pagar la pensión en función del promedio de renta de solamente este tramo. Solamente ese tramo. En función de los últimos 5 años.
Por tanto, aquí nos vamos a encontrar con algunos problemitas. Un hombre a los 25 años empieza a trabajar, ¿no es cierto? Pero supongamos que a los 50 años, a los 60 años quedó cesante. Para entrar a este promedio de rentas, a lo mejor con un promedio de renta 0. Pero si tiene 20 años de imposiciones, le van a pagar la pensión mínima. ¿Está claro? Las pensiones del sistema antiguo se pagan en función del promedio de renta de los últimos 5 años. Sálvelo Dios que tenga un buen promedio aquí. Porque si no tiene un buen promedio, su pensión va a ser mínima. ¿Y qué pasa con los años para atrás de lo que él cotizó? Ese es otro concepto. No existe, porque acuérdense que esto es un fondo de reparto. Todos aportan a la caja, todos aportan. No existe la pertenencia del dinero en cada una de las personas. Cada una de las personas aporta solamente. Aporta, unos más, otros menos. Y por eso se llama solidaria, ¿no es cierto?, estas cajas. Pero la pensión es individual. Cuando la persona cumpla los requisitos o cumpla su edad para jubilar, se va a sacar la pensión de acuerdo al promedio de renta de los últimos 5 años. Les contaré que tengo ejemplos reales de gente. Tengo gerentes que toda la vida cotizaron como gerente. Pero la vida lo llevó que a los 60 años quedó, o a los 58 exactamente, este caballero quedó cesante. Y me entró al promedio de rentas acá. Entonces tengo un gerente que hoy día disfruta de la pensión mínima, porque su promedio acá fue 0, no cotizó. Como también al revés, tengo obreros que toda la vida cotizaron por el mínimo, pero a los 60 años cotizaron por el máximo. Por tanto, al obrero le van a preguntar, ¿cuál es su promedio de renta de los últimos 5 años? Alto. Promedio alto. Por lo tanto, la pensión va a ser alta. En ambos casos, sí, para que se le va a dar el 100% del promedio, siempre y cuando tenga a lo menos 35 años de trabajo. Si tiene menos de 35 años, será proporcional entonces el pago. Por tanto, cuando nosotros cotizamos en los sistemas de reparto, los sistemas antiguos, siendo jóvenes, ¿no es cierto?, estamos apostando a un futuro a lo mejor incierto. A lo mejor yo no conozco cuál va a ser mi futuro en los últimos 5 años de vida. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien puede apostar que en los últimos 5 años de mi vida voy a tener sueldo? Y que este sueldo además es alto para sacar una buena pensión. Así funciona el sistema antiguo. No tiene otra explicación y por más que se hable y se diga todo lo que quiera. Por tanto, los muchachos jóvenes que no conocen esto y que dicen volvamos al sistema antiguo, la verdad es que están haciendo una apuesta incierta. Si a mí alguien me dice, mire, todas las personas en Chile entre los 60 y los 65 años van a tener un muy buen sueldo, van a tener trabajo asegurado para que salga este promedio, yo firmo por el sistema antiguo. Antes de eso, no, yo no apuesto a esto. Porque hoy día puedo tener un buen ingreso. Pero ¿y si quedo a los 58, 59, o a los 60, 68? Porque la verdad, ¿quién contrata a un cesante de 58 años? ¿Alguien lo contrata? Poca gente lo hace. A los únicos que les conviene el sistema de reparto en un 100% es a la gente que está en Canaempu. Por 2 razones. Una, primero que nada tienen permanencia laboral. Es difícil que a un funcionario público lo echen de la pega. Por tanto, es posible que a los 65 años tenga trabajo. ¿Ok? Si tiene trabajo una permanencia laboral, también el sueldo de estas personas normalmente va increciendo, normalmente va subiendo de grado, ¿no es cierto?, algunos otros beneficios,
y llega a la etapa de los 65 años con permanencia laboral, con un sueldo más alto de su carrera y el promedio va a ser durante los últimos 3 años. Los últimos 3 años considerados. Es decir, todo lo que sea el 65 a 64, 64 a 63 y de 63 a los 62. Cuando la persona cumple 62 años, ya recién empieza a calcularse el promedio de lo que va a ser su pensión. Vuelvo a insistir, a los que sí les conviene es a la gente que ingresa al Canadá por el sector público. La pregunta es, ¿cuántos son los beneficiados en el sector público? 250.000. 500.000 funcionarios. 800.000 funcionarios. ¿Y el resto de Chile? 8 millones de trabajadores. No puede tener esta alternativa. Tendrían que entrar acá o acá, en la forma, sin perjuicio que existan algunos cambios de eso. Pero el sistema antiguo es rudo, es lapidario. El sistema también de AFP también es malo. ¿Para qué estamos con cosas? Pero si alguien me dice a mí que las mejores pensiones son las del sistema antiguo, craso error. Craso error. El 80% de las pensiones en el sistema antiguo son malas. ¿Por qué? Por este cálculo. La gran mayoría de los trabajadores en Chile pertenecían al Seguro Social, obreros, hasta el año 81. Por lo tanto, la gran masa de trabajadores estaba acá. Y no acá, ni acá. La gran masa estaba ahí. Aquí estamos con gente, obreros fundamentalmente, trabajadores, sueldos, algunos salarios bajos, gente que entre los 60 y los 65 años no hay permanencia laboral. Las pegas para este tipo de gente son básicas, muy mal pagadas y eventualmente inestables. Entonces, ¿de qué promedio estamos hablando para nuestros compatriotas, para los trabajadores en Chile, que se saque el promedio justamente cuando están más viejos? No es muy sano. Un pequeños comentarios que quería hacer sobre el sistema antiguo, el sistema de cajas antiguos. Podemos discutirlo, podemos conversar este tema, porque hay como harto, pero para poder decir, no, yo vuelvo al sistema antiguo que es mejor, primero hay que conocer, versus el de la AFP. Podemos conversar, llegar a sistemas nuevos. Recordar también que estos sistemas previsionales en el mundo son nuevos. Esto comenzó en Chile recién en el año 1924. Antes de esto no existían sistemas previsionales. En 1981 apareció don Otto von Bismarck en Alemania hablando sobre un sistema que ayudara a los trabajadores de protección. Bernardo Higgins en Chile, cuando cayó herido en el campo de batalla, no pidió licencia médica. Suena raro, ¿no es cierto? No existían los sistemas. Cuando murió Arturo Prat a bordo del Huáscar, tampoco la señora estuvo haciendo trámite de pensión. El Estado se hacía cargo para ciertas personas. Pero no existía. En 1924 recién comenzó el sistema de seguridad social en Chile, que se ha ido creciendo, agrandando, lo hemos modificando, le hemos hecho parches, le hemos hecho modificaciones. Pero este sistema colapsó en el año 81. Y cualquiera que diga al contrario, la verdad es que yo no estaría como muy de acuerdo. Colapsó, por razones que la historia lo dice y que hoy día lamentablemente no tenemos el tiempo para comentarlo. ¿Ok? Muy bien.